Y vamos a arrancar de inmediato con esto que es noticia en desarrollo. Piratas informáticos iraníes que pretendían influir en las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos enviaron documentos robados de la campaña de Trump en verano a personas relacionadas con el equipo de reelección del presidente Biden. Carolina. Mientras tanto, Mieli, Kamala Harris y Donald Trump continúan en campaña. Por una parte, la vicepresidenta critica al exmandatario por su retórica migratoria durante un evento del caucus hispano del Congreso y también ella promete una reforma. Al mismo tiempo que Trump lleva su mensaje a un suburbio en Nueva York que podría ser clave para que su partido mantenga el control de la Cámara Baja. Como nos cuenta en vivo Andrea León. Andrea, buenos días para ti, te escuchamos. Muy buenos días. Efectivamente, Donald Trump realizó su primer acto de campaña luego del segundo aparente intento de asesinato en su contra. Dijo que solo los presidentes consecuentes reciben disparos en su contra y volvió a hablar sobre la seguridad fronteriza. Escuchemos parte de lo que dijo el exmandatario. I talk about the border, nobody cared, but now they care because now the border is 25 times worse than it was in 2016. Now the border is not even believable what's happening. And I want to be known as your border president. Por su parte, Kamala Harris dice que si es electa presidenta buscará aprobar con legisladores latinos una ley que garantice el resguardo de la frontera y reforme el sistema migratorio, incluyendo un estatus legal permanente para los Dreamers. Lo hizo en la Conferencia Nacional del Instituto de la Comisión Hispana del Congreso en Washington, D.C., a donde asistió como parte de su campaña. Además, alertó sobre las intenciones del expresidente Donald Trump de realizar una masiva deportación de indocumentados si es electo. Escuchemos. We all remember what they did to tear families apart. And now they have pledged to carry out the largest deportation, a mass deportation in American history. Imagine what that would look like and what that would be. How's that going to happen? Massive raids? Massive detention camps? Mientras tanto, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, el senador J.D. Vance, estuvo en Carolina del Norte, donde defendió su postura sobre los inmigrantes indocumentados. Escuchemos lo que dijo. Kamala Harris used two separate programs, mass parole and temporary protective status. She used two programs to wave a wand and to say, we're not going to deport those people here. Well, if Kamala Harris waves the wand illegally and says these people are now here legally, I'm still going to call them an illegal alien. Y el director del FBI, en tanto, dice que su agencia busca aclarar qué ocurrió en Florida el fin de semana y qué ocurrió hace 2 meses en Pensilvania. Aseguró que los hombres y mujeres del FBI están trabajando sin descanso para encontrar las raíces de lo que sucedió. Por otra parte, la Hermandad Internacional de Teamsters se negó a respaldar a uno de los candidatos presidenciales después de publicar encuestas internas que muestran que la mayoría de sus miembros apoyan al expresidente Trump. Es la primera vez en casi 3 décadas que este importante sindicato del país no respalda a un candidato. Regreso con ustedes con más información. Son polos opuestos en cuanto al tema migratorio. Andrea, muchísimas gracias. Amigos, y tensa calma es lo que vive el Medio Oriente tras la explosión de miles de dispositivos en el Líbano. Primero estallaron beepers o buscapersonas y 24 horas después fueron walkie-talkies. 40 personas murieron y más de 3,000 resultaron heridas. El ministro de Defensa de Israel declaró que comienza una nueva era en la guerra, reconociendo, sin decirlo, la responsabilidad de ese país en los recientes ataques sorpresa. Lorraine Cáceres tiene lo último desde nuestra sala de redacción. Lorraine, adelante, te escuchamos. Buen día. Buen día, Eliangélica. Hezbollah dice que responderá a estas detonaciones con un castigo especial, pero al momento no hay indicaciones de cuándo y cómo podrían contraatacar. Esta mañana hay pánico y preocupación en el Líbano. El miércoles se reportaron detonaciones en distintos puntos del país, incluyendo Beirut, de radiotransmisores o walkie-talkies y también paneles solares. Incluso algunas detonaciones sucedieron durante el funeral de las víctimas del martes que perdieron la vida cuando miles de buscapersonas o beepers explotaron. Estos ataques están no solo aumentando significativamente la posibilidad de una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah, sino que además pone en juego un posible acuerdo de paz con Hamas. Los Estados Unidos está tratando de calmar tensiones. El secretario de Estado Anthony Blinken se encuentra en este momento en Egipto precisamente en esas negociaciones. Mientras tanto, te comento que las Naciones Unidas está pidiendo una investigación porque convertir objetos
objetos usados por civiles en armas de guerra está prohibido bajo la ley internacional. Israel no se ha atribuido la autoría, pero la agencia de inteligencia en el Líbano y funcionarios de Estados Unidos y otros países aseguran que los dispositivos fueron interceptados por Israel, le implantaron material explosivo y un interruptor para detonarlos a distancia. A principios de este año, Hezbollah limitó el uso de teléfonos por ser más vulnerables a la vigilancia israelí. Vamos a escuchar lo que dice un experto. Irán es el gran manipulador de todo esto. Es el que financia, es el que arma, es el que entrena y es el que da las órdenes. Entonces, el verdadero enemigo es Irán, que trabaja a través de proxies como Hamas y como Hezbollah. Pero en verdad el ataque no es solamente contra Israel, es un ataque contra la civilización occidental y también se ha comprobado. Y aún no está claro cuándo los beepers fueron encargados y cuándo llegaron al Líbano, pero en el caso de precisamente los beepers, la marca de esos dispositivos es una empresa establecida en Taiwán. Esa empresa aclara que el modelo en cuestión fue fabricado y vendido por otra empresa establecida en Hungría, así que todo eso está bajo investigación. Te comento que mientras todo esto sucede en las últimas horas, en los últimos 2-3 días, el intercambio de misiles entre Israel y Hezbollah en la frontera ha sido constante, una situación que no se prevé que termine en las próximas horas. Israel le avisó a Estados Unidos que estaría llevando operativos especiales en el Líbano, pero no le dio detalles precisos de los ataques que acaban de ocurrir. También lo que Israel busca es que Hezbollah deje de lanzar esos misiles en la frontera para que los residentes de toda esa área puedan volver a sus hogares que han tenido que evacuar ya por semanas. Con esa información regreso contigo, Eli, al estudio. Y todos son hechos que están agregando pólvora definitivamente a esto, que es un conflicto de gran escala. Te agradezco mucho, Lorraine, por este informe en vivo. Y la esperanza de que mejore en algo la economía del país sigue aumentando ahora después de que la Reserva Federal bajara las tasas de interés. Y para saber cómo nos va a ir y las consecuencias especialmente para el bolsillo, hoy en Reto Economía nuestro querido Eric Cuesta nos acompaña con un panel de expertos muy importante. Eric, buenos días, todo tuyo, amigo. Buenos días, Carolina, Eli Angélica. Oigan, tenemos un panel, no un panel, tenemos un equipazo de expertos que nos va a ayudar a entender qué es o cómo será este efecto en nuestras finanzas, obviamente, de la reducción de la tasa. Y es que el anuncio de la primera reducción de las tasas de interés en un 0.50% por parte de la Reserva Federal podría traer un alivio muy importante a los bolsillos de los estadounidenses. Este enfoque agresivo del Fed o de la Fed surgió o sugiere que los funcionarios están tratando de aliviar la presión sobre la economía y evitar que el mercado laboral especialmente se desacelere aún más. Pero, ¿qué efecto tiene esta reducción de las tasas de interés en tu bolsillo? Hoy cubriremos 3 de los principales sectores de la economía. Bienes raíces junto a la presidenta de B Capital, Bárbara Serrano. Gusto tenerte con nosotros esta mañana, Bárbara. Gracias. Tarjetas de crédito y otros préstamos junto al prestamista y consultor de negocios Luis González. Un placer tenerte nuevamente en Reto Economía. Y el mercado bursátil junto a la experta en finanzas e inversiones Gaby Berrospi. Gusto tenerte nuevamente con nosotros. Me encanta ver lo que pones en las redes sociales. Gracias. Excelente contenido. Señores, empecemos por bienes raíces. Bárbara, voy contigo. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, las hipotecas a tasa fija de 30 años se encuentran alrededor de un 6.29%, todavía poniendo la compra de una vivienda fuera del alcance financiero de muchos. La pregunta va por este lado, Bárbara, y escucha atentamente. ¿Qué efecto tendrá esta primera reducción de las tasas de interés en las tasas hipotecarias? Vamos contigo. Buen día. Bueno, el primer efecto es ver a la mentalidad positiva, que todo el mundo como que quiere arrancar como consumidor a ir a comprar la primera propiedad. Otro efecto es, básicamente, nosotros compramos propiedades al 7 y 8%. Cuando ustedes vean que las tasas están bajando, ¿qué es lo que quiere hacer la gente? Refinanciar, porque en su bolsillo, ¿verdad? Mensualmente, si refinancia un interés menor, pues va a tener un alivio. Así que yo creo que esos son los dos efectos inmediatos, aunque, ¿verdad? Todavía esperamos unas, ¿verdad?, reducciones más adelante. Yo pienso que esos serían los dos primeros efectos. Ahora, por mucho tiempo ha sido mercado de vendedores. Ahora te pregunto,
con estos cambios, ¿se convertiría en un mercado de compradores o sigue siendo un mercado de Bueno, vendedores? la baja, ¿verdad?, de las tasas, que es lo que hace acceso más al dinero, te puede prestar más, así que hay más personas que están consumiendo y que puede hacer eso, disparar los precios. Así que, como habíamos mencionado, que puede ser que los beneficie a ambas partes, tanto a los vendedores como a los compradores. Así que hay que estar muy pendiente y obviamente la demanda va a traer muchísima más gente comprando. Por supuesto, los precios van a subir. Yo creo que así va a ser el asunto. Pero bueno, vamos a pasar a tarjetas de crédito y otros préstamos como de auto o cualquier otro préstamo personal. Y es que la tasa anual de interés o APR de una tarjeta de crédito bordea alrededor 24.92% en este momento. La más alta desde que la plataforma LendingTree comenzó a hacer o a monitorear, ¿no? Desde 2019. Si alguno, ¿qué efecto tendrá la reducción de las tasas de interés en estos altos intereses de tarjetas de crédito? Voy contigo directamente, Luis. Eric, evidentemente en las tarjetas de crédito vamos a ver los resultados más próximamente. ¿Por qué? Porque son tasas variables. Entonces se afectan definitivamente en cada decisión que se toma la Fed. Ahora, es importante entender cómo va a verlo el ciudadano común. Como son tasas muy altas, no creo que la referencia se vea tan rápidamente o que impacte tanto en el bolsillo. Pero si tuviésemos que hablar de un tiempo específico, 9, 10 meses, 3 meses. No, tal vez inmediatamente. En 3 meses podemos estar viendo los resultados en estas tasas, pero lo importante es saber lo que está ocurriendo en este momento. Como lo conversábamos, el 45% de las personas está utilizando la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. Entonces quiere decir que la deuda está siendo como un segundo salario de las personas, cosa que es muy peligrosa. Entonces, tomar una decisión como esta en este momento es verdad que incentiva el consumo, pero también incentiva que las personas utilicen más la tarjeta de crédito. ¿Y cuál será el desenlace el año entrante? Lo veremos. Ahí veremos. Bueno, vamos finalmente vamos a explorar el tema del mercado bursátil, que me parece muy interesante y Gaby lo maneja muy bien. Y te voy a preguntar lo siguiente, más bien te voy a exponer lo siguiente. Chris Larkin, director ejecutivo de operaciones e inversiones de E-Trade de Morgan Stanley, declaró lo siguiente tan pronto se dio el anuncio del 0.50% de rebaja, ¿no? Los mercados obtuvieron lo que querían. Sin embargo, tras el anuncio, la Fed, pues aunque experimentó un alta el mercado, inmediatamente empezamos a ver que empezó a cerrar por la baja. Entonces, la pregunta va por este lado, ¿de qué forma podría impactar o está impactando a esta agresiva decisión de la Fed a los inversores de la bolsa, del mercado bursátil? Bueno, ha sido oficialmente y sigue siendo el mejor año en la historia para la bolsa de valores. De hecho, de inmediato la bolsa se disparó y llegamos a un nuevo máximo histórico a raíz de esta decisión. Entonces, en corto plazo es muy bueno. Sí es normal que cuando se dispara la bolsa, muchos vendan y capturen esas ganancias y eso cause un bajón natural. No fue algo muy drástico. Lo mismo pasó con las inversiones de oro. Saltaron completamente máximos históricos y luego al capturar ganancias hay un bajón. Es normal. A corto plazo es muy bueno, pero a largo plazo nos dicen que cuando el Banco Central le empieza a recortar con 50 puntos básicos, a largo plazo eso nos indica que va a haber un bajón próximamente. ¿Por qué? Porque esto puede indicar una recesión muy pronto. Ahora, lo que muchos pensamos es cuando escuchamos volatilidad, pensamos en inmediatamente empezar a explorar cómo podemos invertir, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos o qué oportunidades podemos empezar a buscar ahora en un mercado que sin duda va a empezar a cambiar o ya empezó a cambiar? Ya empezó a cambiar, cada día nos sorprende porque venimos ya anticipando que esto va a suceder. Entonces, las oportunidades están en materias primas, las oportunidades están en fondos internacionales que podemos invertir a través de la bolsa y esto es porque el tema de la devaluación del dólar va a ser uno de los problemas principales, entonces tenemos que buscar también invertir afuera del dólar y todo eso se puede hacer a través de la bolsa. Excelente, bueno y claro, en noviembre y diciembre de este año, señores, si escuchen atentamente, están pautadas las 2 próximas reuniones de la Reserva Federal. La expectativa de los economistas sin duda es que se anuncien más reducciones, además aseguran que habrá al menos 4 recortes durante el año 2025. Gracias, Bárbara Serrano, gracias, Luis González, y a ti, Gaby Berrospi, por guiarnos en este proceso y hacernos entender más a fondo lo que sucederá en los próximos meses. Muchísimas gracias y regreso con ustedes.